Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo, bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo el tema 2.5 y hoy vamos a hablar de una variable súper importante en la economía, que es el PIB, el Producto Interior Bruto, y su medición, que significa... ya en temas anteriores comentamos que no era un buen medidor de la riqueza en términos holísticos o generales para una población, pero sí que medía el crecimiento económico como, bueno, puede ser buena o mala medición, pero sí que nos dice si hay un crecimiento de la economía, que hay más prosperidad en términos generales, ¿no? Bueno, ya sabéis, críticas aparte. Veremos todos los elementos, veremos la forma de calcularlo, veremos entre el PIB real y el PIB nominal qué diferencia se da y por qué se calcula esto. En fin, que no quiero daros más la tabarra. Hoy hay práctica y teoría también. Así que, fuego. Bien, pues como hemos dicho, vamos a ello, vamos a medir la actividad económica a través del PIB, es decir, vamos a ver cómo se mide y vamos a hablar del Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto, que no es lo mismo, aunque evidentemente se produce aquí, es todo lo que se produce en las fronteras de España, independientemente de dónde venga o de dónde sean las empresas que la producen, si sean españolas o no. Y en este, sin embargo, en el nacional, evidentemente es todo lo que producen las empresas españolas, pero independientemente de dónde estén, ¿no? Bien, vamos a ello. El Producto Nacional Bruto es la suma de todos los bienes y servicios por factores nacionales, es decir, empresas nacionales, que estén en la frontera de nuestro país y fuera de ellas. Esto es importante, ¿vale? Ahora, ¿qué características tiene ese valor? Dado que no se pueden sumar artículos, es decir, no podemos sumar las manzanas que se han producido con las peras que se han producido, con las mesas y los ordenadores que se han producido, lo haremos a través del valor. El valor económico homogeneizará eso, es decir, nos dará, digamos, una cantidad o una cifra que sí podemos sumar. Podemos sumar lo que valen las naranjas, lo que valen las mesas, lo que vale el ordenador y lo que valen las peras. Y la suma de todo esto, evidentemente, hará del valor o constituirá el valor del Producto Nacional Bruto. Bien, lo que decía antes, 1000 mesas a 10 euros, 200 coches a 5000, 100 barcos a 10.000. Si sumamos todas esas cosas, no podemos sumar mesas, coches y barcos, evidentemente, pero si sumamos sus valores, nos da un Producto Nacional Bruto de 2.010.000 euros, ¿no? Bien, todos. Además, ¿esto qué significa? A ver, que solo se tienen en cuenta aquellos bienes y servicios en circulación legal. El problema de este tipo de medidas económicas es que obvia la economía sumergida porque es imposible de rastrear fielmente. ¿Qué significa esto? Que valoramos todos los productos que se han producido, ya veremos esto, ese año en ese país y que están en curso legal, evidentemente que son registrados por las empresas contablemente. Pero ¿qué pasa con esos productos que son, yo que sé, copias o drogas, por ejemplo, o la prostitución o cosas de ese tipo que no están registrados legalmente porque evidentemente, valga la redundancia, son ilegales? Pues que también generan una cantidad de dinero ingente, también generan actividad económica, pero en este caso sumergida. Y esto es más difícil de rastrear. Esto de hecho se estima. Hay buenas estimaciones, malas estimaciones, pero en realidad, bueno, las estimaciones seguramente no son siempre fiel a la realidad. Esto se tiene en cuenta como un anexo. Bien, además son finales. Esto es importante. Se tienen que eliminar los valores intermedios, es decir, se han de eliminar los valores de productos intermedios. Esto se ve muy bien con una mesa. Si sumamos el valor de las maderas, lo que le ha costado la madera al fabricante, lo que le ha costado al transportista y todos los procesos anteriores, estamos añadiendo el mismo valor y estamos duplicando, estamos haciendo doble contabilización. Y esto sería un error, porque no nos estaría diciendo cuál es el PIB real de la nación.
Lo que he dicho, imaginemos que una empresa genera madera por valor de 10.000 euros, este sería el valor añadido de la madera, pero que esta madera son utilizadas en unas mesas que finalmente valen entre todas esas mesas 15.000 euros. Si contabilizamos ambas cosas, es decir, maderas y mesas por el valor añadido que tienen, o por el valor final que tienen ambas cosas, estaríamos diciendo que el PIB de esa nación, suponiendo que ahí solamente existen dos productos, maderas y mesas, es de 25.000 euros. Y estaríamos cometiendo un error, básicamente. ¿Cómo se calcula realmente el Producto Nacional Bruto? Es la suma o el sumatorio de los insumos más el valor añadido. Es decir, en este caso, el insumo de las mesas, que es, digamos, la materia prima que se utiliza para crear las mesas, es de 10.000 euros. Y ese sería nuestro Producto Nacional Bruto. 10.000 euros que costaron los insumos, la madera, más ese valor añadido. ¿Cuál es el valor añadido? La diferencia. Evidentemente, 5.000 euros más. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto terminará siendo 15.000, que es básicamente el que correspondería al valor final de los productos. Por eso aquí pone finales. Otra característica es que han de ser producidos ese año. Es decir, recordemos que es la suma de todos los valores de los productos que se han producido en un periodo de tiempo determinado. En términos generales, bueno, en términos absolutos, diría yo, se calcula el PIB para el año. Es decir, calculamos el PIB o el Producto Nacional Bruto para un año. ¿Qué productos vamos a tener en cuenta para calcular ese valor? Los que se han producido ese año. Solo se tienen en cuenta aquellos bienes y servicios que se han producido ese año. Los productos transmitidos de unos individuos a otros que hayan sido fabricados no se tienen en cuenta. Es decir, solo voy a tener en cuenta los ordenadores que se han fabricado en este año, los coches que se han fabricado en este año y las mesas que se han fabricado en este año. ¿Qué pasa con aquellos coches, aquellos ordenadores y aquellas mesas que yo paso de una mano a otra, incluso que lo vendo por valores residuales o hago un negocio con un amigo y que me voy a comprar un ordenador nuevo y le vendo el mío antiguo? Que no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, pero sí que es verdad que esto genera una economía. No estaría dentro de la economía sumergida, no sería algo ilegal, más bien sería algo alegal, porque si yo vendo mi escritorio con el ordenador y con el portátil porque voy a cambiar de toda mi oficina en casa, pues evidentemente mi colega se va a llevar ese material y me va a dar un dinero a mí, un dinero que es parte del flujo económico y que no está registrado. Y si yo obtengo alguna plusvalía por un ordenador, imaginaos, yo que sé, un juego arcade antiguo que vale mucho dinero y yo se lo vendo. Eso se produjo en su momento, pero yo se lo vendo por un valor mayor e incluso de lo que se le produjo. Yo he obtenido una plusvalía, es decir, he ganado. Una plusvalía es, he ganado más dinero del que me he gastado en ese juego arcade en su momento. Eso debería contar en la contabilidad y además eso debería ir a Hacienda, o por lo menos debería pagar parte del impuesto por esa plusvalía, pero eso no se hace habitualmente. Entonces esto también tiene sus desventajas y su ineficiencia. Bueno, esto ya lo he dicho, es temporal, se toma mayoritariamente como medida temporal un año para medir estas macromagnitudes, el Producto Nacional Bruto, el PIB y muchas otras. Lo que pasa es que es verdad que es una variable flujo, fluye con el tiempo, podemos tomar un año para medirla, pero podemos hacer análisis de ella durante una década, o lo que queramos, o en el principio de los tiempos. Bien, ¿y qué es el Producto Interior Bruto? Ya lo hemos dicho, es la suma de todos los bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un país, independientemente de si estas son nacionales o no. Es decir, en España hay empresas que son españolas, evidentemente, y empresas extranjeras de otros países, digamos, asentadas aquí. Por lo tanto, todo lo que producen, tanto unas como otras, sería el Producto Interior Bruto. Ahora, ¿qué era el PNB? Recordemos que el PNB sale del Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque el PNB es el PIB restándole ¿qué cosas? Rentándole la renta de los factores extranjeros en la nación, de esas empresas que no son españolas, pero que están aquí produciendo, es decir, es lo que producen las empresas de otros países dentro de nuestro país, y sumando
aquellas rentas de factores nacionales en el extranjero, es decir, de empresas que son españolas pero que están en Portugal, o que están en Francia, o que están en Estados Unidos. Entonces, es lo que produce la empresa de nuestro país en otros países. Recordemos, recapitulo, el Producto Nacional Bruto es el PIB restándole lo que producen otras empresas extranjeras aquí dentro, en la nación, en nuestro país, más lo que producen las empresas españolas fuera de nuestro país, es decir, en Estados Unidos, en Tahití o donde sea. Nada, ¿qué es el Producto Nacional Neto y el Producto Interior Neto, el PIN o el PNN? Pues es básicamente quitándole la depreciación. La depreciación es básicamente lo que pierde cada maquinaria o las maquinarias o los elementos de inversión por el paso del tiempo. Esto es muy fácil de entender. Imaginaos que tenéis una fábrica de zapatos y que tenéis una máquina que fabrica zapatos. Evidentemente, cuando vosotros inyectáis dinero para comprar esa máquina, compráis esa máquina por valor de 200.000 euros, me lo invento. Cuando pasa el tiempo, esa máquina ya no vale 200.000 euros. ¿Por qué? Porque ha ido perdiendo valor por el uso, por el avance tecnológico, ya no vale lo mismo. Por el paso del tiempo va perdiendo dinero o valor. Ese valor se recoge en las amortizaciones de la empresa, o lo que es lo mismo en la depreciación de los elementos de inversión, de la maquinaria en este caso. Si nosotros cogemos el Producto Nacional Bruto o el PIB y le restamos este valor, encontramos los productos netos, el Producto Nacional Neto o el Producto Interior Neto. Bien, esto es muy importante. Y además es muy importante porque puede generar noticias tendenciosas. Cuando vemos en las noticias algún periódico o algún gobierno diciendo que el PIB ha crecido, tenemos que preguntarles, como buenos economistas que sois y que somos, si me está hablando del PIB nominal o del PIB real. ¿Qué es el PIB nominal? Pues el PIB nominal es el PIB medido teniendo en cuenta tanto cantidades que se han producido ese año como los precios corrientes, es decir, los precios a los que se ha producido esos bienes ese año, los precios actuales, ¿vale? Que es básicamente sumar las cantidades que se han producido por los precios que han tenido estas cantidades. O sea, 200 coches por 5.000 euros cada coche, 100 barcos por 10.000 euros cada barco. La suma me da el PIB nominal, porque ese precio y esas cantidades se han producido este año. Bien, ¿y qué es el PIB real? El PIB real es el PIB medido teniendo en cuenta la cantidad que se ha producido, pero los precios de un año base, de un año en un momento dado, de un año anterior que utilizamos como referencia. ¿Por qué queremos saber esto? Ya veremos por qué. Pero, ¿cómo se calcula? El 200 coches por 4.000 euros o 100 barcos por 9.000, que es lo que había puesto como ejemplo antes. ¿Qué nos estamos dando cuenta en este sentido? Ya lo veremos en siguientes diapositivas. Que si el precio sube, aquí, si el precio sube porque se produce inflación, es decir, el precio de las cosas van subiendo. Si el precio sube, para las mismas cantidades me va a decir que el PIB nominal ha crecido. Pero mentira, porque las cantidades que se han producido siguen siendo las mismas. Por lo tanto, no ha habido un crecimiento de la actividad económica. Lo que ha habido es un crecimiento de los precios. Y por eso queremos saber qué es el PIB nominal y qué es el PIB real. Y queremos calcularlo para ver cuál ha sido el crecimiento real, PIB real, de la producción de la actividad económica. Lo dicho, ¿para qué se calcula el PIB real? A ver, el crecimiento del PIB se puede dar por dos factores, esto es lo importante. Crecimiento de la producción, es decir, que se demanden más coches, que se demanden más ordenadores, más mesas, etc. Esto implica que hay más empresas, o hay más producción, hay más demanda, y si hay más demanda porque se demandan más coches, se demandan más mesas y más ordenadores, evidentemente tengo que contratar personal para fabricar coches, ordenadores y mesas. Y por lo tanto, habría un crecimiento verdaderamente bueno o un verdadero crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, por otro lado, sí, lo que crecen son los precios de las cosas, de esos ordenadores, de esas mesas, de esos coches, y no crece su producción, lo que se está produciendo es inflación. Y eso
es más inflación, como ya he dicho, una pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si las cosas valen más, tú con tu sueldo no vas a comprar las mismas cosas. Pensad que los productos de alimentación diarios te lo suben un 50% del precio que tenía hace un mes o hace un año. Con el mismo salario que tú ganas, con el 2.000 euros que tú ganas, tú comprabas más antes que ahora. Es decir, se produce una pérdida de poder del individuo y esto evidentemente genera un descontento social. Por eso necesitamos saber, cuando nos dicen que el PIB a secas ha crecido, ¿cómo lo ha hecho? ¿De forma nominal o de forma real? Lo que nos interesa, evidentemente, como sociedad, es que haya crecido de forma real, porque tiene mejores implicaciones, por lo menos desde el punto de vista del empleo. Bien, veamos un ejemplo muy sencillo. El PIB de 2015. Precio de las cosas por la cantidad de las cosas. Supongamos que solamente existe una cosa. Y nos dicen que es 100. Y que viene de 20 cosas que se han producido a 5 euros cada una. Pues evidentemente es 100. Y que en el año 2016 es 150. Si nosotros nos damos cuenta de 100 a 150 hay un crecimiento y decimos, ¡wow, qué guapo! Ha crecido el PIB. Ha sido bueno. ¿Ha habido más actividad económica? Esa es la pregunta. Bueno, pero quiero saber cómo se descompone ese 150 en cantidad y precio. Nos damos cuenta, si lo descomponemos, que es 15 por 10. Es decir, la producción de esas cosas, imaginaos que son tazas de té, ¿vale? Ha sido del año 2015 de 20, pero en el año 2016 de 15. ¿Qué es lo que ha pasado para que este precio o este Producto Interior Bruto sea mayor? Pues que han subido los precios al doble. Han pasado de 5 a 10. Se ha producido inflación, no ha habido crecimiento real. Realmente lo que ha subido es el precio. De hecho, ha habido un empobrecimiento de las personas. Esta es la diferencia. Por eso tenemos que saber qué es lo que ha crecido realmente. Si la producción o los precios. Y en qué parte cada cosa. Por eso nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si en el año 2016 los precios fueran los mismos que en el año base? Es decir, aquí tenemos el año 2015 como referencia, ¿vale? Como referencia. Podría ser 2015, 2014, 2012, 2010. Bien, pero en este caso tenemos al año 2015 como referencia. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el PIB si en vez de coger los precios corrientes actuales, estos de este año, del 2016, hubiéramos cogido los del año de referencia para anular el efecto de subida de precios y ver lo que ha pasado con las cantidades, ¿no? Es decir, aquí en vez de poner 10, pondríamos 5. Si hacemos eso, multiplicamos y el crecimiento real, y a esto le llamaríamos PIB real, es de 75. Nos daríamos cuenta, de hecho, que de 100 a 75 lo que ha pasado es que ha habido una caída de manera real. Bien, vamos a ver esto también con el deflactor del PIB. El deflactor del PIB es una magnitud que me dice cuánto ha crecido el PIB nominal sobre el PIB real que se debe a los precios, ¿no? ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe entre el PIB nominal y el PIB real? El deflactor del PIB. Aquí vemos el producto X, se ha producido una cantidad de 40.000 a un precio de 20, en el año 2015, que es el año base. Y se ha producido de ese mismo producto en el año 2016 las mismas cantidades, pero el precio es un poco mayor, es de 25. El PIB en el año 2016 es el siguiente. PIB nominal, 40.000 por 25, 1 millón. Pero el PIB real, sin embargo, es 40.000 por el precio del año base de este año, que son 800.000. ¿Cómo se calcula el PIB? Bien, ¿y cómo se calcula el PIB? Hay tres maneras posibles y ya lo vamos a ver. El Producto Interior Bruto se calcula sabiendo que es la suma de bienes y servicios finales dentro de las fronteras de un país, recordemos, independientemente de si son empresas nacionales o no, de la siguiente manera. El PIB es el consumo que hacen las familias, recordemos el flujo circular de la renta. Teníamos familias, es decir, economías domésticas, empresas, Estado y también sector exterior, ¿no? Pues aquí
está definido de esta manera. La C de consumo, consumen las familias. La I, las inversiones que hacen las empresas, es un gasto que realizan las empresas, es el consumo empresarial. La G sería el gasto público, los gastos que realiza el Estado, es decir, lo que consume el Estado como agente económico dentro de ese flujo circular de la renta, más lo que exportamos a otros países, es decir, lo que Alemania, Estados Unidos, Francia piden a España, menos lo que nosotros pedimos a Alemania, Francia y otros países. A estas dos variables muchas veces las encontraréis como XN, que significan exportaciones netas, es decir, esto que suma y esto que resta, pues lo sintetizan y ya está, ¿vale? ¿Sí? Recordemos, consumo o gasto que realizan las familias, inversión que realizan las unidades de producción, empresa, y también se tiene en cuenta la vivienda. Cuando compras una vivienda no se tiene en cuenta como consumo o gasto que realizan las familias, sino más bien como una inversión, porque se entiende que las viviendas han servido o sirven también como producto con el que se especula. Yo compro una casa por valor de 100.000 euros, la reformo y la puedo vender más adelante por valor de 175.000 y ganar una rentabilidad. Es como si fuera una inversión, ¿vale? El gasto que realiza el sector público, ya lo he dicho, o las exportaciones netas, es decir, XN. En este caso, la X representa el gasto que realizan los agentes económicos del exterior en nuestro país, y el gasto que realizamos nosotros, agentes económicos de la nación en el extranjero, sería la M. Se trata de sumar todos los gastos que han registrado o que han hecho los agentes económicos de una nación. Vamos a ver un pequeño ejemplo muy básico para que se entienda, ¿no? Veamos un ejemplo básico. Imaginemos que el consumo de la familia ha sido de 2 millones, las inversiones de las empresas han supuesto 1 millón, el gasto público que se realizó fue de 500.000 euros y que hemos exportado a otros países por valor de 3 millones de euros. Pero hemos vendido o pedido, productos de otros países, lo hemos comprado, desde otros países, por valor de 4 millones. ¿Cómo quedaría el PIB medido por el gasto de los agentes? Pues evidentemente el PIB quedaría 2 en millones de euros, ¿vale? 2 más 1 más 0,5, que es 500.000 euros, más 3 millones que hemos exportado, menos 4 que hemos comprado fuera. Las exportaciones netas, la XN de la que hablaba antes, es X menos M, que en este caso sería 3 menos 4, menos 1. Si lo pusiéramos así, sería C más I más G más XN, pero como es signo negativo, en este caso menos. ¿Cómo quedaría entonces? 2 millones más 1 millón de las empresas, más 0,5 haría 3,5 millones, menos ese millón de las exportaciones netas, lo que daría un PIB por valor de 2,5 millones de euros. Bien, entonces vamos a verlo desde otro enfoque. Si ese dinero es gastado por los agentes, ese dinero tiene que fluir, recordemos, flujo circular de la renta, hacia otros agentes, y esos agentes tienen que recibir dinero. Por ejemplo, las familias reciben el salario que les pagan las empresas por ofrecer su fuerza laboral. Estas familias van al mercado, a otras empresas, y les dan ese dinero para recibir productos. Estas empresas tienen beneficios, o se pagan intereses por préstamos, etc. Hay una serie de ingresos que tienen que recibir los agentes, y tiene que ser en el mismo sentido. Bien, entonces desde el punto de vista de las rentas, se mide como el salario más el salario de las familias más los alquileres, renta recibida por los agentes que poseen tierras, infraestructuras y propiedades, más los intereses de los agentes que tienen ahorros depositados, más los beneficios de las empresas, es decir, rentas recibidas por las empresas una vez sustraído y pagado los factores productivos utilizados, ya sean máquinas, personas, etc., ¿no? Y por último, la amortización. Se suma la amortización o la depreciación de los bienes de inversión por el paso del tiempo. Se suma porque la depreciación es solo una anotación en cuenta y no una salida real de dinero. Por lo tanto, es la suma de las rentas recibidas por todos los agentes económicos de una nación. Vamos a hacer también un pequeño ejemplo muy básico, inventado, para que entendáis
que es básicamente sumar cantidades. Imaginemos que el salario recibido por la familia ha sido de 1,5 millones, los alquileres y rentas han sido de 0,5 millones, los intereses han ascendido a 125.000 euros, el beneficio empresarial ha sido de 0,5 millones y la depreciación se ha valorado en 375.000 euros. ¿Cómo quedaría el PIB medido por las rentas recibidas por los agentes? Pues 1,5 más 0,5 más 0,125 en millones, evidentemente, más 0,5 y más 0,375. Y me da un PIB de 2,5 millones. ¿Por qué me da exactamente el PIB 2,5 millones medidos por este método y medido por el anterior? Porque da igual como midamos el PIB, ha de dar lo mismo. Si lo medimos por el gasto, si lo medimos por los ingresos recibidos por los agentes o si lo medimos, ya lo veremos, por el valor añadido. Bien, y el enfoque último, el tercero, sería medirlo a través de la producción, es decir, el enfoque del valor añadido. Para simplificar, vamos a suponer que vamos a analizar solo un producto, pero esto tendría que hacerse con todos los productos, ¿no? Y recordemos que el valor añadido N, o el valor añadido, la suma de valores añadidos, realmente el valor del producto final que ha tenido una cadena de valor. Es decir, si medimos la madera y su evolución hasta convertirse en una mesa para un escritorio, es evidente que el valor final ya tiene añadidos todos los valores intermedios hasta que esa madera, que fue plantada, cortada, transportada y llevada a una cerrajería, convertidas en láminas para luego llevarse a una fábrica y convertirse en una mesa, al final ha ido sumando valores añadidos en el proceso. Por lo tanto, lo que se mide en el caso de la producción es el valor final del producto, como ya hemos dicho. Bien, en este caso, suma de todos los valores añadidos en el proceso de producción para evitar la doble contabilización de los insumos, lo que hemos dicho al principio. Vamos a imaginar esta empresa maderesa que se dedica a la madera y produce un valor añadido de 100 euros. Luego se la lleva a Serrosa o a Serradosa, que la valoración de ese corte y laminado de la madera ha sido de 125, por lo tanto ya vamos obteniendo un valor final mayor. Y Mueblesa, que se dedica a la fabricación de muebles, ha generado pues un valor por 200 euros. Recordemos que estamos analizando un producto, pero eso tendríamos que hacerlo para todos, ¿ok? ¿Cuál es el valor añadido en cada parte del proceso? Pues 100 euros para el valor añadido 1, 25, evidentemente la diferencia que hay entre la madera que se ha utilizado y, digamos, ese laminado, dejarla limpia y laminada para el proceso, se ha añadido 25 euros y Mueblesa, evidentemente, se ha añadido desde 125 a 275. ¿Cuál es el PIB en este caso? Pues muy fácil, 100 más 25 más 75, que es 200. Si lo hiciéramos con todos nuestros productos y si lo hiciéramos creyendo que las dos situaciones anteriores, es decir, las dos formas de calcularlo anteriores para nuestra sociedad serían correctas, el PIB nos tendría que dar 2,5 millones también. Porque es importante entender que el PIB medido a través de cualquiera de estas formas, estos métodos, tendría que dar lo mismo, es decir, el PIB debería ser igual medido desde el gasto que desde la renta que desde la producción. Bueno, pues nada, hasta aquí el tema 2 completo. Ya pasaremos en el siguiente vídeo al tema 3, que también es interesantísimo, tiene mucha enjundia. Hablaremos del dinero, de cómo evoluciona el dinero desde el principio de los tiempos hasta hoy. Bueno, no nos extenderemos mucho, saltaremos grandes periodos, pero entenderemos cómo ha evolucionado y cómo esto ha hecho que se genere el comercio y cómo ha hecho esto que se genere una sociedad con más crecimiento económico, y también veremos cómo está asociado a la inflación y cómo las políticas monetarias controlan el crecimiento de un país para que no extienda demasiada inflación o reducen. Y bueno, en fin, que no quiero daros tampoco más la tabarra en la despedida. Hasta el próximo vídeo.